Bueno, seguimos analizando el caso de Rocío Carrasco. Ha habido reacciones y una de ellas ha sido muy interesante porque ha sido de una abogada que conoce el mundo de los famosos como nadie, sus alcantarillas mediáticas se las sabe de sobra, y es Teresa Bueyes. Teresa Bueyes ha puesto este tuit, Rocío Carrasco y Fidel, su marido, os tengo cogidas la medida, dice. Nos ha llamado la atención y tenemos la suerte de tener a Teresa Bueyes, que amablemente nos atiende del otro lado del Zoom. Teresa, lo primero, muchísimas gracias por hacernos Gracias a ti. un espacio en la agenda. Y Gracias a ti. bueno, preguntarte qué es lo que ha reaccionado para qué fue lo que viste en este especial de Rocío Carrasco que te llevó a dejar ese tuit. Da la Bueno, sensación de que no te crees del todo las declaraciones de Rocío. yo estuve analizando el programa, en principio con dos personas a mi lado que son profesionales de la salud mental, una persona que es psiquiatra y una persona que es psicólogo, y la verdad es que después de escucharla llegamos a la convicción de que estaba todo teatralizado, todo respondía a un guión, probablemente ella estaba con un pinganillo. El lenguaje, los vocablos que utilizaban eran espontáneos, estaba todo muy medido, sobreactuada, y que básicamente lo que nos estaba contando era una historia pues presuntamente ocurrida hace 20 años o más, cuando estuvieron juntos, cuando se casaron, que eran chicos muy jóvenes, con 18, 19 años. Y sobre todo, bueno, pues las decenas de demandas y querellas que esta señora ha ido poniendo a lo largo del tiempo a su exmarido por diversos programas, diversos comentarios en programas de televisión, donde además puntualizo que ella manifiesta que se intenta suicidar cuando ve a su hija en un plato de televisión apoyando a su padre. Evidentemente ahí pues lo que veo es una persona que está desequilibrada, como ella misma reconoce, que tiene la mente desorganizada y que en ningún momento existe ningún informe forense que determine una causalidad entre los presuntos malos tratos de Antonio David y esa depresión, ¿no? Ese proceso depresivo que ella tiene. Llego a la conclusión de que el exmarido ha sido siempre siempre ha tenido pronunciamientos favorables en violencia de género, porque todo se ha sobreseído. Quiere decir con esto que el juez de instrucción, que es el que se encarga de investigar y averiguar si ha habido algún tipo de delito, ni siquiera estima que hay indicios suficientes para llevarlo a juicio, es decir, que de plano lo archiva. Y cuando la gente habla de que el archivo es provisional, pues hay que decir que el 99% de los casos, los asuntos penales se archivan siempre de manera provisional. Creo que en 26 años de profesión he visto a lo sumo 5 de sobreseimientos libres y definitivos, porque siempre se deja la opción, y más en violencia de género, que puedan acontecer otro tipo de episodios y se puedan reabrir las causas. Y siempre cuando no estén prescritos. Si estamos hablando de acontecimientos de hace 20 años, pues imagínate si no están prescritos. Los insultos que presuntamente él le profería, pues al principio yo lo que estimé que a una persona que en un momento dado de un enfado la llamas gorda o la insultas, también hay que escuchar a la otra parte si efectivamente ese tipo de violencia fue bidireccional, en el sentido de que también ella le insultase a él. Y en episodios concretos y en contextos determinados, eso no podría no ser constitutivo siquiera de una violencia de género, sino de una falta, ¿no? Entonces, creo que pues al final todo es un show televisivo, uno más, y creo que además se ha aprovechado precisamente este momento de gran audiencia para hacer una propaganda política, que eso es lo que realmente me parece grave, que una ministra y representantes de poderes públicos como Adriana Lastra entren casi de contertulios en programas de corazón para ni siquiera dar una opinión, sino afirmar, invadiendo el terreno del Poder Judicial, que lo que ellos han visto sin ningún género de duda es un maltrato.
y me parece gravísimo porque es una forma de asaltar pues, el Estado de Derecho en el que nos encontramos, la separación de poderes y que simplemente de un show televisivo completamente, pero con fines crematísticos, pues al final los poderes públicos veamos que representantes como un ministro participen en este tipo de cuestiones. Eso me parece bochornoso. Teresa, en tu carrera profesional, ¿habías tenido relación con una o con alguna de las partes, Rocío Carrasco o Antonio David? A ver, por secreto profesional no te lo puedo decir, en este caso no estoy autorizada, pero te puedo decir que, bueno, pues que he tenido un contacto puntual con él. No soy amiga de ninguno de los dos. En el caso de Rocío y de Fidel, sí tuve lamentablemente que asistir a un espectáculo casi dantesco cuando en un juicio, en un procedimiento contra el abogado Javier Saavedra, en este caso yo representaba los intereses de Javier Rigau, le llegamos a condenar, o sea, el tribunal le condenó por un delito de estafa y en la actualidad el señor Saavedra está incapacitado y recuerdo que la defensa de este abogado pasaba por decir que le faltaban una serie de documentos en su despacho porque el señor Javier Rigaúl se los había robado del despacho. Entonces, pretendió llevar de testigos falsos a Rocío Carrasco y a Fidel Albiac, puesto que este último estaba haciendo prácticas profesionales en el despacho de este abogado. A mí me pareció de verdad lamentable que esto pueda suceder. Aparte, Rocío creo que también ha hecho algún tipo de ensayo o de pinito teatral en algún programa de María Teresa Campos, con lo cual estamos hablando de una persona que maneja el drama del victimismo y el teatro bien, ¿no? Y sobre todo si algo está guionizado y hay por medio 2 millones de euros, como se está contando, pues la verdad es que me resulta pues todavía más vergonzoso, ¿no? Teresa, para cerrar el capítulo de los testigos falsos, final, ¿ellos se iban a proponer o les propusieron? Se propusieron ellos. Los propuso el señor Saavedra y propuso una persona más y esa persona acabó declarando al tribunal que el señor Saavedra les había reunido en un despacho para decirles y convencerles de que iban a ir de testigos falsos para asegurar unos hechos que nunca habían ocurrido. Pero no fueron, finalmente. No fueron ninguno de los dos se presentaron, ¿no? No, no es que no se presentaran, es que el juez determinó que ya no iban a ir estas personas a declarar. Por supuesto que estaban dispuestos a ir porque son amigos íntimos de este señor, ¿no? Del condenado. Teresa, llama la atención la indefensión, en este caso, de una persona. Se estaba haciendo un juicio paralelo a una persona que no estaba ahí para defenderse, ni tampoco había testigos. La misma hija, Rocío Flores, denunció en las redes sociales que ella llamó al programa para dar su versión y que no le quisieron sacar por teléfono. Desde el punto de vista judicial, las personas que en este momento que fueron acusadas en ese programa, ¿tienen algún tipo de defensión? ¿A qué pueden recurrir cuando se da el caso de que se les han acusado de maltrato? Una corte de tertulianos bien pagados también dio por válida el testimonio de Rocío Carrasco y esta persona fue despedida de la cadena. ¿Qué tipo qué recurso le queda en este caso al exmarido Antonio David ante todo esto? Bueno, pues desde el punto de vista civil le corresponde una acción por intromisión, una demanda de juicio ordinario por intromisión al derecho al honor, tanto él como la hija, que ya es mayor de edad. Y desde luego yo ahí, desde luego sí que veo un daño grandísimo y unas posibilidades de ganar esa demanda grandísimas, puesto que se le está tildando de maltratador, la difusión de la cadena y la audiencia del medio es grandísima y este señor, bueno, pues hay un linchamiento público absolutamente injusto con la colaboración de políticos que incluso también estos políticos podrían responder frente a David de estos daños y perjuicios que se le están irrogando como consecuencia de esta vulneración, como te digo, de su dignidad, de su honor,
por la utilización de expresiones y hechos que ya han sido llevados a un tribunal y donde se ha resuelto un sobreseimiento provisional porque no hay indicios de delito. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que debería de hacer, ¿no? Quería comentar contigo hay un artículo que me llamó la atención de Lucía Echevarría, es del año 2019, no es a partir de lo que hemos visto ahora, y en el cual dice que, bueno, que se pone del lado de Rocío Carrasco, dice que ella no, es verdad que su exmarido no fue condenado, fue absuelto, pero que los jueces no suelen tomar en cuenta el tema del maltrato psicológico. Exactamente lo que dice es que, según le cuenta una abogada a ella, se suelen archivar estas causas de malos tratos psicológicos, en unos casos porque minusvaloran la situación de riesgo, en otros porque les parece que la salud mental de la víctima no es tan importante. Según tu experiencia, ¿esto es realmente así? A ver, demostrar, la verdad que los delitos de maltrato psicológico y también físicos se producen siempre en un seno de clandestinidad, no se hacen a luz abierta y con testigos delante y demás, ¿no? Entonces, es verdad que cuesta muchísimo más trabajo probar unos daños psicológicos. Hay que entender también qué es violencia de género, porque eso es también, la gente se piensa que porque directamente un hombre te diga determinada cosa o te insulte en un momento dado, eso ya directamente es violencia de género. No tiene que haber, o sea, una supremacía, digamos, una imposición del hombre con respecto a la mujer para que eso exista. Entonces, no cualquier insulto descontextualizado, además, en un momento puede ser constitutivo de un delito de violencia de género, que tampoco, o sea, y además puede haber también lo que son faltas, ¿no? Y puede ser, pues, efectivamente, una falta en un momento dado de vejaciones. Esto es lo primero que te quiero decir. Lo segundo, es muy importante tener informes forenses que determinen esa relación de causa y efecto y atender también, o sea, que es decir, que haya un perfil de mujer maltratada y siempre, aunque no haya gente directamente que lo percibe y lo ve, siempre hay pruebas indiciarias. Siempre hay vecinos que escuchan ruidos, siempre hay familiares que lo saben, o sea, pruebas indirectas de esto. Y lo fundamental es atender también al antes de la denuncia. O sea, hay tiempo desde que ocurren este tipo de cosas hasta que la víctima denuncia, bueno, pues que se traduce en, pues, en que posiblemente esa persona ya cuenta con una depresión importante, ha ido a psiquiatras, a lo mejor que también pueden adverar la historia que relataba la persona durante este interín de tiempo. Ya hay unas lesiones y unas secuelas psicológicas que efectivamente ya van determinando de que hay una persona que es la causa de esas lesiones psicológicas. En el caso de Rocío, por lo que se ha dicho, los informes forenses determinan que tiene un proceso ansioso-depresivo, pero que no hay una causa directa que se pueda, digamos, achacar a que sea Antonio David, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es verdad que son delitos complejos, pero también lo son respecto a las parejas, a los hombres. O sea, es decir, normalmente una mujer llega y dice, no, es que mira, me ha insultado, es violencia de género. Y yo le contesto, ¿y tú le has dicho algo a él? Sí, bueno, yo también le he insultado a él. Y cuando les explicas que eso ya deja de ser violencia de género, porque es bidireccional, y en ese momento ya se transforma en violencia doméstica y los dos van a ser condenados, ya las mujeres empiezan, ¿sabes? Es que no, ¿cómo me estás contando esto? Si esto dicen en la televisión, ¿no? Llegan los mensajes también muy equivocados, porque también los hombres son víctimas de violencia. ¿Está el hombre indefenso ante este tipo de situaciones, según tu experiencia profesional, Teresa? El hombre, ante mi experiencia profesional, pues sí, desgraciadamente sí, porque la verdad es que las leyes están, ya el hecho de que haya una ley que diferencie y que pase al hombre por un tribunal de excepción, como es un tribunal de violencia de género, con unos protocolos demasiado duros, bueno, inmediatamente que se denuncian van esposados en un calabozo y según día te toque, a lo mejor te toca un fin de semana entero metido en un calabozo de alguna comisaría o comandancia de la Guardia Civil. A mí me resulta de verdad que por mucho que la señora ministra Montero implore y alabe esta ley,
la verdad es que lo único que se debe de reconocer es el fracaso de esta ley. Siguen existiendo mujeres muertas, siguen existiendo muchos niños huérfanos en vida de padres vivos, hombres, de progenitores, por culpa de esta ley, y falla muchísimo. En mi experiencia sí que te diría que, bueno, los niños, hay muchos niños que sí que son las verdaderas víctimas y padecen secuelas como consecuencia de la mala gestión por parte de los padres de todas estas situaciones de crisis, de presuntos maltratos y demás, que no se les atiende. Fallan los organismos, fallan los órganos del Estado, por cuanto la lentitud de la justicia siempre llega tarde y la falta de preparación de profesionales dentro de lo que están adscritos a los juzgados, como son equipos psicosociales o médicos psiquiatras determinados y preparados en este tipo de materias, que cuando quieren ver a las víctimas pues ha pasado demasiado tiempo. Y bueno, pues la justicia tiene que actuar rápido, porque si en este tipo de cosas no actúa rápido, la justicia se convierte en algo que no sirve para nada más que para acrecentar el miedo de las víctimas, que al final deciden no denunciar. Cuando les cuentas, pues oye, ¿cuánto va a tardar esto? Pues me pondrán una orden de protección y la vergüenza es de tener que decir que una orden de protección no te la van a dar si no te han dado una paliza. Porque en lo que es violencia psicológica no te dan órdenes de protección, o sea, órdenes de alejamiento de comunicación, ¿no? A no ser que se haya algo, bueno, pues que venga totalmente refrendado por 1000 informes y demás, ¿no? Que en el momento de la denuncia no tienes. O sea, que es, la verdad, una situación muy caótica porque no funciona esa ley. Teresa, ¿cómo calificarías lo que ha hecho la cadena y qué tipo también de medidas se pueden tomar para evitar este tipo de juicios paralelos? Porque a muchos no se nos quita de la cabeza que si Rocío Carrasco ahora iniciaría acciones judiciales contra su exmarido, pues esto de alguna manera influiría, como influyó en otros casos. Y no nos engañemos, los jueces no son impermeables a la presión social que puede haber en la opinión pública o en las calles. Entonces, ¿qué tipo de defensa hay ante eso y qué tipo de responsabilidad le cabe a la cadena? Bueno, el problema básico que existe no es que los jueces, que se entiende que son independientes y que no tienen una dependencia jerárquica como ocurre con los fiscales, que a mí verdaderamente me da vergüenza en juicios mediáticos tener que asistir de verdad a determinados informes por parte de profesionales como son los fiscales, ¿no? Que llegan con un guión teledirigido desde arriba en un sentido político, y eso es lo que me resulta lamentable, dejando completamente en evidencia el desconocimiento de la ley, ¿eh? Entonces, lógicamente, claro que los jueces son personas, los fiscales están mediatizados por esa jerarquía que responde pues al final a una ideología política que todos sabemos cuál es. Y esto es la vergüenza, porque ahora mismo yo estoy segura que esto se lleva a los tribunales y muy probablemente el fiscal, que será parte en la protección de derechos fundamentales, y es una opinión personal, seguramente va a concluir, como la señora Montero, que este señor es un maltratador aunque no haya pruebas. Y esto es vergonzoso. No, los poderes públicos no pueden intervenir en este tipo de programas. La señora Montero no puede estar 15 minutos en un programa como Sálvame. Eso levantando lo que es incitando a un juicio popular, donde ya directamente se tilda de maltratador a alguien que jamás ha sido condenado por un delito de maltrato. Si yo fuese la abogada de David, probablemente le diría que la primera persona contra la que hay que actuar es contra la ministra de Igualdad. Bueno, lo has dicho con una claridad meridiana en este aspecto. Una de las tertulianas que estaba en esa especie de consejo Jedi que sentenció incluida una psiquiatra, sentenció a Antonio David como maltratador, decía que el problema eran los jueces, que claro, son todos hombres y hay algunas mujeres que también hay juezas machistas, decía esta tertuliana. Para ti, como abogada, ¿se puede sacar esa conclusión? En absoluto. Vergonzoso.
De hecho, yo que soy abogada de María San Juan, os recuerdo, un juez de violencia de género al que le correspondía el caso de una denuncia de violencia de género, en un momento que piensa que el micrófono está apagado después de una vista, la califica de hija de puta y de bicho. Ese juez, salió al día siguiente el ministro Marlaska avergonzándose de cómo podía ser esto, ¿no? Y rompiéndose rasgándose las vestiduras. Y este juez ha sido premiado porque ahora está como magistrado en la audiencia provincial, precisamente resolviendo los recursos de violencia de género. A este señor se le premia, por ejemplo, ¿no? Y en cambio, a Antonio David, que no tiene una sentencia, le castigamos mediáticamente. Es una incoherencia radical. La mayoría de la carrera judicial y fiscal está compuesta por mujeres. Que digan que hay mujeres machistas me parece un reconocimiento, entonces, de que el Poder Judicial no es independiente, no es imparcial. Bueno, no, que nos están abriendo las puertas a poder recusar a magistrados y magistradas porque son machistas. En este caso, que nos digan quiénes son, ¿no? Que nos digan quiénes son y tendrán a lo mejor pues que preparar otro tipo de oposición o a lo mejor pasar una serie de evaluaciones psicotécnicas para que se evalúe el nivel de prejuicio, ¿no? A lo mejor que tienen para estar en puestos tan importantes como es la carrera judicial. Yo, desde luego, a partir de que el momento que un juez puede estar en una asociación de jueces de derechas o de izquierdas, ya me lo dicen todo. Ya casi puedo adivinar la sentencia que voy a tener, ¿no? Para terminar, Teresa, y no robarte más tiempo, fue muy curioso que en ese programa, el presentado por Jorge Javier, todos estuvieran de acuerdo en el que ahí había un caso de maltrato. Luego, después, al otro día, en la misma cadena, en el programa de Ana Rosa, todos estaban de acuerdo en lo contrario. Todos estaban de acuerdo en que no se podía juzgar a una persona sin tenerla delante y sin que se pudiera defender. Claro, teniendo en cuenta que no ponían en duda el testimonio de esta persona, pero lo dejaban ahí, decían. Bueno, son productoras diferentes dentro de lo que es la cadena Mediaset, son productoras completamente diferentes. ¿Y eso influye, Teresa? Eso tiene, porque la misma productora que en este momento ahora está beatificando a Rocío Carrasco es la misma que durante 10 años la ha sepultado mediáticamente, diciendo que no cuidaba a los hijos y demás. ¿Eso influye también? Según tu experiencia, digo. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente, cuando está en su casa, consume noticias sin espíritu crítico y sin conocimiento, que es lo peor. Son debates que se quedan flojos porque no son debates técnicos donde vayan personas especialistas en lo que es materia de violencia de género. Van con tertulios que se dedican a manifestar su opinión, son de un determinado bando político con una ideología demasiado extrema en el feminismo actual. Y no se ve la otra parte, no se escucha la otra parte, ¿no? Que dices tú en Ana Rosa, escuchamos la otra parte. La escuchamos la otra parte, pues porque la diversidad de opinión pues tendría que tener cabida dentro de un programa. Pero como todo va teledirigido a manipular a la audiencia, a la gente que lo escucha, porque detrás de esto, en el fondo, lo que prevalecen son unos intereses políticos. Yo no sé por qué motivo, pero es así, porque si no, no interviene una ministra, ni interviene Adriana Lastra, ni a cadenas X se les da subvenciones de comunicación por parte del gobierno, etcétera, pues es que hay unos intereses creados también. Entonces, no lo olvidemos que el show business televisivo es una empresa más y un espectáculo. Y al final todo esto, la tristeza, es que detrás de esto lo que hay es una cuenta de resultados donde los que están detrás se están haciendo ricos y les importa muy poco todo esto. Seamos francos, esta chica que la hemos visto mal, sollozando, probablemente empastillada, se la veía que está completamente afectada, no está en condiciones para ir a un programa de televisión. Y cuando ayer Carlota Corredera decía que la habían tenido que convencer, insistir y demás, pues evidentemente tú te estás aprovechando en ese momento del débil. Me da igual que le hayan pagado 1 millón, que le hayan pagado 2, me da exactamente igual. Y además lo estáis utilizando para un mensaje propagandístico que es político, que va a favorecer o presuntamente puede favorecer al grupo político Podemos. No nos olvidemos de eso.
La gente cuando consume una noticia tiene que plantear, igual que cuando te consumes un alimento, porque está todo cosificado y todo es consumismo en todo, tiene que tener un espíritu crítico y para eso tiene que haber diversidad, tiene que escuchar, tiene que tener información y no desinformación. No, ya le tildamos de maltratador porque no hay una sentencia y porque lo es. Y porque todos hemos asistido a un show y donde nos lo vamos a creer. Y mañana será, pues eso, una muerte en directo con una guillotina. Porque como esto siga así, llegaremos un día que veremos en directo incluso pues asesinatos, muertes, caníbales, o sea, lo que sea, porque es dantesco. Estamos llegando a un punto ya que es terrible. Y se nos olvida el daño colateral que esto va a originar, el daño a una familia, el daño a estos hijos, el daño a una sociedad, en definitiva, que está recibiendo mensajes completamente manipulados. No es real. Bueno, pues se puede decir más alto, pero no más claro. Teresa Bueyes, del despacho Bueyes Abogados, gracias por atender la Gracias a llamada de ti, Periodista Digital. encantada, Luis. Muchas gracias.